Buenos días, aquí agradeciendo la presencia del licenciado Sergio Chapa Treviño, ¿verdad? Muchas gracias por querer aquí pues ayudarnos con el tema que ya vi que sí es un tema de mucho interés. Muchas gracias a Fernando Landis, que aquí fue el enlace. Pues sin más preámbulo, ya lo conocemos, pues es familiar del Estado. ¿Ya cuántos servicios ya lo tiene? 35 años. Nomás 35 años de servicios y 33 interrumpidos. Así es. Pues nuevamente una disculpa por la llegada tarde. Soy una persona, entre otras cosas, aprensivo con la puntualidad. Debí haber estado aquí mínimo desde las 7 de la mañana, pero bueno, ya estamos aquí. Desde luego, los agradecimientos, el agradecimiento al doctor Miguel Zárate por la invitación que me hace y al licenciado Fernando Alanís. Y bueno, pues recientemente escuché a un jurista que admiro, argentino, que se llama Emilio García Méndez, que el conocimiento suele adquirirse en la soledad, pero que el conocimiento se legitima, se valida a través del debate público y a través de la discusión en el mismo ámbito. ¿Y qué quiere expresar este jurista con esta idea? Y que a mí me convence que lo que uno diga no debe ser considerado de ninguna manera, y menos en el caso de este humilde nacido en Salinas Victoria, Nuevo León, que un buen día decidió estudiar Derecho, que es mi pasión. Lo que yo diga de ninguna manera debe tener el carácter de verdad revelada, ¿no? Entonces, mi plática tiene dos enfoques, un doble enfoque, ¿verdad? Aquí traigo el acordeón, la saco para que no se me olvide, y los lentes. Un enfoque, llamémosle progresista, provocador, y un enfoque práctico en cuanto a la operatividad de la reforma del divorcio incausado. Un enfoque práctico en términos de plantear probables problemas de aplicación de la reforma en algunos aspectos que les voy a compartir. Ese va a ser el doble enfoque que le voy a dar a mi plática, y empezamos. Ahí está. Bueno, esta frase a mí me convence desde la primera vez que la leí, de Albert Einstein: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Yo estoy totalmente convencido de la certeza o de la sabiduría que surge de esta gran frase. Diversas denominaciones que recibe el divorcio incausado: divorcio sin expresión de causa, divorcio unilateral, divorcio expreso. ¿Cuál es la idea mía? ¿Cuál es mi pensamiento que hoy en esta mañana les comparto a un grupo tan selecto como el que está ante mi presencia hoy? Yo sostengo que el divorcio no debe de ser adjetivizado, nunca debió de haber tenido adjetivos. El divorcio es el divorcio. Si ustedes lo recuerdan, no hay una entidad federativa, es decir, no existe una legislación civil que haya denominado a divorcio como divorcio necesario. Yo los invito a que vean la legislación civil de las distintas entidades federativas de nuestro país,
Y decía divorcio, nada más, si acaso sí venía el adjetivo de divorcio voluntario. Fuera de ese caso, el divorcio fue el divorcio y yo soy más partidario de eso. De tal manera que para mí me parece desafortunado ponerle un adjetivo al divorcio. Por ejemplo, en el caso del divorcio incausado, quizás sea la denominación más desafortunada. Me explico por qué. El divorcio siempre tiene una causa. El divorcio siempre tiene una causa. No existe realmente el divorcio incausado. Entonces, el divorcio sin expresión de causa y el divorcio unilateral, el divorcio express, no se diga, como si ahorita me caso y mañana me divorcio, ¿verdad? En un solo día. O sea, todas y cada una de estas denominaciones, en lo personal, me parecen erróneas y partiendo de la idea que yo tengo que el divorcio nunca debió haberse puesto adjetivos, ¿verdad? Sí, ya estás trabajando para. Gracias. El concepto puede definirse como la disolución del vínculo matrimonial que no requiere comprobación de alguna causa para su procedencia y basta que una o ambas partes lo soliciten ante un juez para que se conceda, cuyas consecuencias legales son la no continuación de la vida en común. Pues en la primera sala definió el divorcio como aquella en la que es suficiente la solicitud. Qué buena vista tiene, estaba leyéndolo allá, sí, ya está, pero envidiable la vista. Gracias. Que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aún sin causa, para ello no importando la posible oposición del diverso consorte. Es más el nerviosismo, más que doler, es el pánico escénico, ¿verdad? Pero ahorita lo controlo. Bueno, en cuanto a sus orígenes, pues no voy a hablar mucho de ello, ya ustedes lo conocen, ya conocen el contenido de la contradicción de tesis 73, que dio origen a la jurisprudencia 78. Ustedes saben que se hizo ahí un juicio de ponderación que no pasó la primera grada, la grada de la idoneidad. Se estimó por la Corte que el régimen de causales es una medida que no ayuda al fortalecimiento de la familia, que al contrario lo debilita, y ustedes conocen las 3 gradas del famoso juicio de ponderación, ahora famoso, la grada de la idoneidad, de la necesidad, de la proporcionalidad en sentido estricto y la ponderación, que en realidad ya se daba aquí en Nuevo León. Aquí ya hubo un juicio de ponderación y muchos de ustedes, quién sabe, los jóvenes, pero aquí ya se dio un juicio de ponderación. Ese juicio de ponderación lo hizo Julio Montes Martínez, en paz descanse, cuando se presentó el primer caso de los testigos de Jehová, en donde los papás, por sus creencias religiosas, no autorizaban que su pequeña hija en la cirugía fuera transfundida. Para mí, el licenciado Julio Montes realizó un juicio de ponderación, pero no se le llamó así. Eso sí, no estoy de acuerdo de que nosotros, los jueces, bueno, es un pensamiento muy personal, que siempre hemos aplicado los derechos humanos y que siempre hemos recurrido a los convenios y tratados internacionales. Lo he escuchado, pero no lo comparto. No es verdad. No es verdad. Yo yo resalto los extremos, ¿verdad?
todos los extremos son nefastos. Hay quienes sostienen o piensan que las cosas siguen igual, y ese es un extremo por extremo nefasto, y hay quienes que, como dice el ministro Cosío, se están volviendo locos con los derechos humanos, como lo dijo la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Hay quienes se han envuelto con la bandera nacional y se han lanzado al precipicio gritando viva México y viva los derechos humanos, ¿verdad? Y hay ese ánimo celebratorio, etcétera, etcétera. Es obvio que las cosas no siguen igual, que el derecho se está transformando a pasos agigantados, y es obvio que también no nos podamos volver locos con el aspecto de los derechos humanos. Entonces voy a obviar, para entrar a los principales aspectos, todo esto de la contradicción de tesis. Ya ustedes lo conocen. Ya saben cuáles fueron los criterios discrepantes de los distintos estados de Morelos y Veracruz. Y aquí viene el aspecto. Dicen que los jueces no debemos de hacer teoría del derecho. Yo normalmente no hago caso de eso, y influenciado por la combinación de dos actividades desde hacía un buen número de años, la actividad de la judicatura con la actividad docente, suelo hacer teoría del derecho. Espero no abusar de esto, porque luego corro el riesgo de que me canten la canción de los hombres que devuélveme a mi chica, ¿verdad? Y que van a decir, ya, no sangro negro, no puedo decir la otra palabra, ¿verdad? No quiero correr ese riesgo que al inicio no me canten esa canción, porque luego me puedo ver muy académico sin serlo, ¿verdad? Pero el primer problema de aplicación práctica que les quiero compartir es el siguiente. Naturaleza jurídica del juicio del divorcio incausado, y pongo juicio entre comillas. Cuando se habla de naturaleza jurídica, casi siempre se piensa en un aspecto teórico o doctrinal, y me atrevo a decir que aquellos que critican ese aspecto, que dicen, ya va a empezar con doctrina o con teoría, cuando que lo que nos interesa es la cuestión práctica. Esas personas que critican, luego les preguntas tú, a ver, ¿qué es la naturaleza jurídica? Y se les va a dificultar explicarnos qué es eso de la naturaleza jurídica en el derecho. Yo aspiro a demostrarles que analizar la naturaleza jurídica del divorcio incausado sí tiene una importancia de carácter práctico, y para ello recurriré al caso práctico. Para mí, el juicio de divorcio incausado ni formal ni materialmente es juicio. Materialmente no tengo la menor duda, formalmente tampoco. Tampoco. Es muy raro. Gracias. Hace poco escuché decir, igual mi memoria me traiciona, al doctor Miguel Zárate, que es muy fácil criticar, es más fácil destruir que construir. Igual fue otra persona, pero creo que fue usted, ¿verdad? Ahí en el auditorio del tribunal. Me impactó ahí su actitud campechana y su actitud sincera. Llegué a pensar, se me hace que el doctor Zárate nació en Salinas Victoria, porque yo simpatizo mucho con las personas con la personalidad, con la actitud del doctor. No, nací en el Ginequito.
Muy bien, que es un error, motivo de rectificación de acta, ¿verdad? Porque el lugar de nacimiento es Monterrey, no el hospital donde naciste, ¿verdad? Y eso es muy frecuente. Y eso es muy frecuente. Entonces, no es un juicio. Óigame, pero la reforma dice contestación, dice traslado, dice emplazamiento, dice excepciones, establece excepciones. Es más, establece hasta apelación. Y establece hasta apelación en el caso que sea improcedente. Y yo desde que vi la reforma, yo dije, ¿cuándo va a ser improcedente? Un ejemplo donde un divorcio incausado vaya a ser declarado improcedente. Y luego todavía más, dice que será admisible la apelación en ambos efectos. Y a la vez también me pregunto, si la apelación es, ¿cuál es la idea de que una apelación se admita en ambos efectos? Pues que no se ejecute. ¿Y cuáles son los actos de positivos de ejecución en una improcedencia de un divorcio? ¿Qué se va a ejecutar? ¿Qué se va a ejecutar? Insisto, no, espero que no armen navajas y que digan el licenciado critica bien gacho la reforma, ¿verdad? No hay las excepciones, digo porque muy relacionado con lo que usted está mencionando, están las excepciones que usted encarga. Claro. ¿Cuáles serían esas excepciones? Buena pregunta, y yo tengo otras que también les voy a compartir y que obviamente no me voy a decantar, ni mucho menos pronunciar, porque luego me las hacen valer, etc. Solamente lo voy a poner sobre la mesa, como dicen elegantemente, el análisis y de la discusión. Entonces, ya sea que nos convenza Francesco Carneluti en cuanto a que el fin del proceso no es la verdad, que el fin del proceso es la fijación de los hechos, o que nos convenza el gran procesalista contemporáneo Michele Tarufo de que el fin del proceso es la verdad, y es más, que es condición de la justicia, y que yo me decanto en esta segunda idea de Michele Tarufo. Claro que existe la verdad, claro que existe la verdad, o sea, y se puede obtener en un juicio, y ojalá en otra ocasión me inviten a hablar de eso, porque es un tema que me gusta mucho. Yo les pregunto, hoy está Sergio Chapa Treviño dando una plática en la barra mexicana, ni nada más ni nada menos que en la barra mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. ¿Es verdad eso? Pues es verdad, entonces la verdad existe. Y creo en Tarufo, en Michele Tarufo, la verdad es única. Hay quienes hablan de verdad relativa y verdad absoluta. Lo relativo no es la verdad, lo que es relativo es lo que es, como dice Tarufo, es la descripción de hechos que uno damos o que los abogados dan en un juicio. Eso sí es relativo, pero la verdad no es adjetiva, la verdad es única. Claro, podemos discutirlo y yo en lo personal estoy convencido que la verdad es una sola. Y me gustan mucho las ideas de Michele Tarufo. Ahora, ¿qué se requiere para que haya un juicio? ¿Cuál es el requisito sine qua non, como se dice elegantemente? ¿Cuál es el requisito indispensable para que haya un juicio? Pues el conflicto. El conflicto, yo explico en teoría general del proceso, lo recordará Cita, a través de una ecuación jurídica, la unidad procesal. P más R es igual a L, L más A más J es igual a P al cuadrado. Pretensión más resistencia es igual a litigio, litigio más jurisdicción más acción es igual a proceso. ¿Y qué es el conflicto? La coexistencia de una pretensión y de una resistencia. Y ahí es en donde empiezo ya a sangronear. ¿A sangronear en qué sentido? Y ahí surge mi idea de pretensión resistible. ¿Qué calidad tiene la pretensión de un divorcio incausado?
¿Podrá ser una pretensión resistida? Pues no. ¿Y por qué no puede ser una pretensión resistida? Porque no hay conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿De dónde lo sacamos? En el divorcio incausado. Y entonces ahí hago teoría del derecho y digo, es una pretensión irresistible. Y lo sigo sangroneando. Y digo, ¿qué jurisdicción es? Jurisdicción contenciosa descartada. ¿Por qué? Precisamente porque no hay conflicto, ¿verdad? Jurisdicción voluntaria descartada también. ¿Por qué? Porque si hay oposición se vuelve contenciosa. Es una característica. Jurisdicción mixta, pues tampoco. No se trata de concursos o de sucesorios, o de un juicio sucesorio. O sea, no va a haber contienda. Híjole, casi me estoy basando en el acordeón y sí me está saliendo más o menos. Muy bien. De otras cosas, a ver. Del procedimiento, pues no les voy a hablar. Por ahí, ya hay un video que circula donde te sintetiza el procedimiento, y además, como muchos en los últimos tiempos han dicho, que qué caso tiene memorizarte artículos si están en el código, qué caso tiene hablarles de procedimiento cuando ya se han dado un buen número de pláticas por compañeros del divorcio incausado. ¿Para qué les hablo del procedimiento? Y además está demasiado sencillo, y lo puedo decir en pocas palabras, pero ahí está en la ley, a menos de que ustedes quieran que tratemos un aspecto relacionado con el procedimiento. Entonces, para mí es jurisdicción extracontenciosa, haciendo teoría del derecho. ¿Por qué? Porque es fuera de contienda. Por eso le llamo así. Ahora, no la vemos en la ley, ¿verdad? No vemos este tipo de jurisdicción, pero para mí, con la incorporación del divorcio incausado a la legislación tanto civil como procesal civil, pues implícitamente da nacimiento a una jurisdicción que haciendo teoría del derecho le llamo jurisdicción extracontenciosa. Fundamentos sobre los que se apoya el divorcio incausado: dignidad humana, el ser es un ser único e irrepetible, como dice Kant, el ser la persona es un fin en sí mismo, no un medio para satisfacer intereses ajenos. Y a mí me gusta mucho lo que decía un gran jurista fallecido aproximadamente hace 2 años, y que yo era un agasajo escucharlo, don Díaz Romero, don Juanito, ministro en retiro y ahora ya recogido por Dios. Don Juanito, como a él le gustaba que le dijeran, Díaz Romero, él decía que la dignidad es como la respiración. No te das cuenta de lo importante que es hasta que te aprietan con las manos el cuello y te estás ahogando. Entonces, libre desarrollo de la personalidad. Pues el libre desarrollo de la personalidad se dice que es ese derecho de acuerdo al cual podemos realizar nosotros, debemos realizar nosotros y materializar nuestros planes de vida como mejor nos convenga, teniendo como único límite el orden público y los derechos del tercero. ¿Qué pasa con el libre desarrollo de la personalidad? Pues es un derecho de construcción jurisprudencial aquí en México, que increíblemente se le somete a un escrutinio absurdamente se le somete a un escrutinio estricto. El libre desarrollo de la personalidad, a diferencia de otros países como el caso de Alemania lo contempla en la Constitución. Y aquí en México apenas empieza a construirse jurisprudencialmente con el amparo en revisión 6/2008.
cuyo ponente fue el desaparecido, fallecido Sergio Valls, con el escandaloso tema de la reasignación para la concordancia sexogenérica. Vaya denominación pomposa, ¿verdad? Resignación para la concordancia sexogenérica. Te quedas con la boca abierta. Don Sergio Valls pues sacó el detalle de la rectificación de actas y todo eso, y por primera vez jurisprudencialmente se habló se empezó a construir el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, y luego le siguió, si mal no recuerdo, la ponencia de Arturo Saldívar de la Rea, del ministro, con lo de la marihuana para fines lúdicos, el uso de la marihuana, y también se citó el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué está pasando esto? Porque a los secretarios los están mandando a doctorarse al extranjero. Así debería ser como los jueces familiares de Nuevo León. Pagados, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué está pasando? Pues están aprendiendo bastante. ¿Y cuál es el trasfondo de, por ejemplo, de la marihuana, lo de la reasignación para la concordancia sexogenérica? ¿Cuál es el trasfondo? Pues el antiperfeccionismo moral de Carlos Santiago Nino, gran filósofo del derecho argentino. Lean la resolución y luego lean a Carlos Santiago Nino, y se lo fusilaron, o más bien se basaron en su ideología, ¿no? Que yo comparto. ¿Y en qué consiste ese antiperfeccionismo moral? Pues que el Estado no puede interferir en nuestras vidas, aunque lo haga con la mejor de las intenciones. Nosotros vamos a ser buenos y malos, pero va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros el que incrementemos nuestra calidad humana o no la incrementemos. Y el Estado debe tener límites en esa interferencia. Entonces, está así la situación. Vamos a ver qué otra cosa traemos. Y bueno, hay otros casos donde ya se ha aplicado el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, es que ya se los dije, ¿verdad? Bueno, me gusta lo que dice el último. Me gusta, y eso no lo dije. La dignidad humana es ese mínimo irreductible que nos distingue como seres humanos, que nos da una valía intrínseca y que nos permite afirmar que somos titulares de los derechos por el solo hecho de ser personas o seres humanos. La verdad, la finalidad del divorcio, mal llamado incausado, es algo muy positivo. ¿Y qué es la pacificación social? Yo creo que va a influir mucho, va a impactar mucho en ese sentido, en esta finalidad. Efectos del divorcio incausado, más adelante vamos a hablar de ello, con relación a la persona de los cónyuges, con relación a la persona de los hijos y los bienes. Con este tipo de divorcio, insisto, que no debía de ser adjetivizado, con este tipo de divorcio ya no importan los porqués del divorcio, que era absurdo atenderlos. Ahora, ¿qué vamos a atender? Y siempre debimos de haber atendido eso, los efectos del divorcio, es lo que sí importa. El por qué se divorcian, ¿qué importa? ¿Qué importa? Para decirle, eres bien gacho. pero la pregunta sería, ¿qué importa casarse? Ahorita da lo mismo. Ajá. Una separación de bienes con divorcio incausado, pues es lo mismo que cohabitar con la pareja. Es correcto. Es correcto. Entonces la institución pierde sentido y utilidad y efectos. Sí. Se va a dar cuenta usted que cuando finalice mi exposición voy a concordar absolutamente con usted.
Dice lo que dice ahí. Algunos opinan que si, sin embargo, en lo personal, no, o sea, si quieren interrumpirme, pues se lo pueden hacer, no piense que por sino yo pienso que podría ser que en la parte final pudiéramos intercambiar ideas, debatir, ¿sabes? Algunos opinan que sí, dice, es posible dar marcha atrás al divorcio incausado. Yo lo he escuchado eso. Algunos opinan que sí, sin embargo, en lo personal estoy seguro que no. En efecto, el derecho familiar, como el derecho en general, actualmente es analizado conforme a una mirada conservadora y otra progresista. Yo me adscribo dentro del segundo grupo. Yo creo que sí se puede dar marcha atrás. Que sí se puede dar marcha atrás. Inclusive en la legislación del Distrito Federal, que fue la primera que reguló el divorcio incausado o divorcio exprés, como se le conoce por la Corte, habla de que la reconciliación, hay un artículo que establece que la reconciliación de los cónyuges da por terminado la solicitud. No habla de juicio, no habla de la solicitud. Lo voy a hablar, pero pues de una vez, si quieren, ya entrados en el tema, lo comento. Yo no estoy de acuerdo con eso de la reconciliación. Dice la reconciliación, y creo que viene aquí, o lo traigo aquí. Lo voy a leer textual. Y le hicieron un cambio. Y luego les doy mi punto de vista al respecto. Pues de una vez. Artículo 275. La reconciliación de los cónyuges pone término al divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no se hubiera decretado. Antes decía si no hubiera causado ejecutoria la sentencia. Para mí es un absurdo. En primer lugar, hago una crítica severa quizás de la redacción. Dice, la reconciliación de los cónyuges pone término de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no se hubiera. No va a haber divorcio. Si hay divorcio, ya no hay. No, pero aparte es contradictorio, porque dice, en cualquier estado que se encuentre. Y luego dice, en cualquier estado que se encuentre. Y luego dice, si aún no hubiera. No, entonces, no es en cualquier estado que se encuentre, entonces. O sea, es un error de estilo, para mí, total, ¿verdad? Contradictorio. Ahora, aquí es correcto. Sí, no, para que, es que no, si se rajan, se rajan. O sea, es un tema cultural, creo yo, por la reacción, no dice nada. Exacto. Y aquí hay una fuerte influencia de carácter religioso. O sea, ¿qué hace que la Corte decía? Las causales de divorcio deben de probarse plenamente porque, las causales de divorcio deben probarse plenamente porque el matrimonio es de orden público. Y siempre yo en mis pláticas he dicho, ¿y que el divorcio no es de orden público, papá? ¿A poco el matrimonio es de orden público y el divorcio no es de orden público? Entonces, ¿de qué orden es? Que alguien me explique, como dice el personaje de Eugenio Derbez, cómo ser un Latin lover. ¿Qué no es de orden público también el divorcio? Es una cuestión religiosa, que desde luego mis padres me inculcaron la fe católica, pero yo me encargo de flexibilizar los principios. O sea, yo les agradezco a mis papás, pero está como la revisión oficiosa de la nulidad del matrimonio. ¿Por qué? Yo prefiero que se revise oficiosamente el juicio de alimentos. ¿Acaso, díganme ustedes, cuál es la razón de ser de la revisión oficiosa de la nulidad del matrimonio? ¿No será la cuestión de que la idea es conservar el matrimonio? Seguramente ustedes saben las diferencias entre noción, concepto y concepción. Noción es una idea. Concepto es algo abstracto, unilateral y generalmente aislado. Y concepción es cómo entendemos las cosas. ¿Cómo entendemos el matrimonio? ¿Cómo entendemos cada uno de nosotros el matrimonio? ¿Tiene sentido conservar un matrimonio que no cumple con sus fines? Una pregunta, ¿qué acaso lo que pretende esa disposición no es que el matrimonio se pueda conservar si se arrepiente, o si el que lo promovió se arrepiente y dice, no, siempre no? Entonces no se termina el procedimiento, llamémoslo como lo llamemos, que si no ha causado estado, que si esto, que el otro. O sea, yo creo que ahí es para decir, bueno, ¿para qué nos hacemos que se van a casar si ya se arrepintieron? Por el ahorro del gasto que van a hacer lo entendería, pero por otra cosa no. Yo pienso que debe de ser religioso
la cuestión debe ser una, pues no precisamente religiosa, sino la idea que prevalecía antes de que hay que conservar el matrimonio a toda costa. Hay que conservar el matrimonio a toda costa. Si quieren, avanzo y luego... Pero ¿por qué existe la posibilidad en otros procedimientos de poder desistirme, inclusive con el consentimiento de la otra parte, y queda salvo mi derecho? Y hablando de litigio, o sea, de juicios, sí se contempla esa posibilidad. Sí se contempla. Sí, claro. Mientras no cause ejecutoria, sí. O sea, yo me puedo desistir, nada más que una vez emplazado necesito el consentimiento de la otra parte para no perder la acción. Perdería la instancia, nada más. En general habla En general, correcto. Existe esa posibilidad. ¿Por qué en la solicitud de divorcio incausado o de este nuevo divorcio sin denominación no existe esa posibilidad? O sea, sí existe con la reconciliación. ¿Hasta dónde eso viene siendo equiparable a un desistimiento con conformidad de la contraria? Claro. No nos perdamos de dónde partimos en este debate que se está dando. Partimos de que yo sostengo que no se le va a dar marcha atrás al divorcio incausado y usted afirma que sí existe esa posibilidad. Si ya no quisiera discutir, le diría, está bien, estoy de acuerdo con usted, que esa es una fórmula infalible, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Obviamente, respeto esa postura y no quiero pegarle al que lee mucho, pero me acuerdo de Voltaire. Podré no estar de acuerdo contigo con lo que dices, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo. O sea, usted piensa que sí se le puede dar marcha atrás, yo pienso que no, por lo de los derechos humanos, por uno de sus principios de la progresividad y no regresividad. Yo veo muy difícil esa posibilidad, pero mi verdad no es mi verdad, como aquella artista cubana, mi verdad no es una verdad revelada, como lo aclaré, y puede ser que sí se dé un retroceso, que se dé marcha atrás, pero en lo personal me muestro muy escéptico, ¿no? de esa posibilidad. ¿Andamos bien en el tiempo? Sí, bastante. Sí. Ahorita bueno. Adelante, Alicia. Gracias. Bueno, seguimos. Yo la verdad les digo que me inscribo dentro del segundo grupo. Dicen que porque yo la verdad me da escalofrío cuando dicen que el positivismo está condenado a desaparecer. Pues entonces desaparezco yo, ¿verdad? Desaparecemos todos los que nos adscribimos a esa corriente de pensamiento jurídico. O sea, yo soy positivista y como positivista no soy adorador ni de Kelsen ni mucho menos de Hitler, ¿verdad? Como muchas veces se califican los positivistas, pero ahí sí hablo de eso, del positivismo, del realismo, del neoconstitucionalismo, sí me van a cantar la canción de Vuélveme a mi chica y mejor no me arriesgo. Ahora bien, dentro de un marco de absoluto respeto, sostengo que se equivocan aquellos, bueno, en mi concepto ahí le agrego, que se equivocan aquellos que piensen que se puede dar marcha atrás al divorcio incausado, pues se olvidan que la base, bueno, así ya lo dije, y bueno, lo voy a decir otra vez, pues se olvidan que la base para que operara el tránsito del divorcio causal a uno incausado es el derecho humano de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Luego es claro que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es posible que esto suceda, puesto que en materia de derechos humanos existe, entre otros, el principio de progresividad y no regresión. En cambio, tienen razón los que afirman, que el divorcio incausado va a originar un crecimiento exponencial en el índice de rompimientos de vínculos matrimoniales.
Sin embargo, en mi concepto, dicha circunstancia no va a aniquilar a la familia, como algunos lo quieren hacer creer. Lo que sí puede suceder es que el número de matrimonios aumente en igual proporción, al crearse la conciencia entre los integrantes de la comunidad que el divorcio ha dejado de ser un procedimiento desgastante, engorroso y complicado. Generalmente ha habido mucha gente que no está de acuerdo conmigo en esta idea y respeto las opiniones en contrario. El hecho de una persona después de contraer matrimonio decide divorciarse unilateralmente por motivos no graves o incluso insignificantes o caprichosos carece de relevancia, pues no debe perderse de vista que hoy para divorciarse legalmente ya no se necesita expresar la causa por la que te quieres divorciar ni su demostración. Y el típico ejemplo que ponen, algo parecido a esto. Voy a salir, viejito. Y le dice el viejito, oye, te encargo unos chicharrones. Le encargo unos chicharrones. Y luego llega la señora a la casa, regresa. Y le dice él a ella, vieja desgraciada, te encargué chicharrones de la Ramos y me trajiste de la San Juan. Me voy al divorcio incausado. Bueno, se va al divorcio y es correcto eso. Pues, ¿por qué no? Pues al final de cuentas ya se la quería quitar de encima. O sea, realmente importa. Oye, se está divorciando porque le trajo chicharrones de la San Juan cuando te le encargó de la Ramos. Y luego. Pero eso visto de una manera jocosa o chusca, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Bueno, van a decir ustedes, sí hay tipos de esas. Sí hay, pues en la vida del Señor todo se da. Pero ¿será frecuente? Yo desde hace mucho tiempo dije, no se tiene por qué esperar la pareja para volverse a casar. No tiene por qué esperarse un año. No, pero ¿qué tienes? ¡Qué bárbaro! Y luego cómo están los jóvenes ahora. ¿Y qué dijo la Corte? ¿Qué acaba de decir la Corte? En febrero. Lo acaba de decir en febrero. Obviamente los que me discutían mucho, y ahora dicen, no, yo siempre, yo dije, eso es un absurdo. Por favor, porque son muy dados muchos a eso, ¿no? Te juzgan de loco y dicen, estás mal, o sea, ¿cómo te pones a sostener eso? Bueno, ya lo dijo la Corte, pero como lo dijo la Corte, entonces ya cambia la cosa. Ahí también quiero aportar lo siguiente. ¿Cuántas parejas se van a casar este fin de semana y cuántas se van a divorciar el próximo fin de semana? ¿Será la mayoría? Cuando que es tan sabrosa la luna de miel. O sea, ¿cuántos habrá? De veras, por favor. O sea, así como nunca debió haber desaparecido el civismo de la educación, del sistema educativo, tampoco debió haber desaparecido la lógica. De veras, hay que estudiar lógica, hay que volver a estudiar lógica, hay que estudiar argumentación. ¿Cuántas falacias nos topamos entre expositores de pláticas, de conferencias? ¿Cuántas falacias nos dicen? ¿Cuántas falacias nos encontramos en los juicios? Tanto que Manuel Atienza ya habla de que va a salir una película que se va a llamar La Guerra de las Falacias. La Guerra de las Falacias. Dice, y esto es bien provocador, la eliminación de las causales de divorcio provoca de manera indefectible un cambio sustancial en torno a la nueva naturaleza que habrá de tener los deberes matrimoniales. Lo anterior en virtud de que el divorcio incausado los impacta, puesto que deja de tener sentido su estructuración en la legislación civil para efectos del divorcio y deja de tener sentido imponer un deber como el de la fidelidad. Ahora, deja de tener sentido. Esto va a estar bien interesante. Ahí yo quiero hacer la aclaración que deja de tener sentido su estructuración como sanción del divorcio. Pero los deberes jurídicos obviamente no deben de desaparecer con relación al matrimonio,
no deben de dejarse de seguir siendo estructurados en la legislación. ¿Por qué? Pues porque puede haber actos ilícitos o contraventores de la ley que tenga que tener una consecuencia de reparación del daño. O sea, si el marido le acaba de comprar un carrazo de $1,000,000 de pesos a la dama y a la semana siguiente le hace de chivos los tamales, pues es obvio que debe tener una consecuencia. Ya no el divorcio, ¿verdad? Ya no el divorcio, pero sí la devolución, por ejemplo, del coche. Del coche, ¿no? Entonces, Abril Martínez Caballero, del despacho Martínez Arrieta, escribió un espléndido artículo donde pone sobre la mesa de que qué va a pasar con esto del divorcio incausado en cuanto al artículo aquel que dice que cesan los efectos de la sociedad conyugal para el cónyuge abandonante. Para el cónyuge abandonante. ¿Y para el otro no? Para el cónyuge abandonado no. Y está interesante porque pues, ya no hay cónyuges culpables, ya no hay cónyuges inocentes, ¿no? Entonces, aquí la verdad está bien interesante estudiar la naturaleza jurídica de los deberes jurídicos del matrimonio. Y para esto hay que regresar a Manuel Bejarano Sánchez y recordar las diferencias entre deberes jurídicos, obligaciones y deberes morales. A mí me convence la idea de Manuel Bejarano, apoyada por González, ahorita se me olvidó el apellido, de Procopio y todos ellos, Gutiérrez y González, en donde él dice que la ley no contempla obligaciones, la ley contempla deberes jurídicos. Los deberes jurídicos es el género, las obligaciones es la especie, y los deberes implican un sometimiento abstracto, un sometimiento general, que luego que se individualice el deber jurídico es cuando ya realmente estamos obligados. Aquí va a estar bien interesante cómo va a quedar la naturaleza jurídica de los deberes jurídicos derivados del matrimonio. ¿El divorcio incausado destruye a la familia? Pues claro que no. Esta es una idea apocalíptica. Esta es una idea apocalíptica, totalmente. Ven al divorcio incausado como el apocalipsis, se va a acabar la familia, no se va a acabar nada. Bueno, es una idea mía. No quiero escucharme dogmático, gracias. Como lo he sostenido en otras ocasiones, la familia se va a fortalecer. Lo que ha dañado siempre a la familia no es el divorcio, lo que ha dañado a la familia es el conflicto. Es el conflicto que debemos combatir, es el conflicto el que lo debemos eliminar. O sea, el divorcio a final de cuentas no causa daños. O sea, no se va a acabar la familia. Bueno, esta frase me mató a mí. La ciencia jurídica tiene como uno de sus valores principales la seguridad, que aunque esta es la terminación y no he hablado de casos prácticos, si ustedes me permiten, hablo de casos prácticos, pero pues de una vez digo esta frase que a mí me mata. La ciencia jurídica tiene como uno de sus valores principales la seguridad, la cual implica la variación acompasada, es decir, la evitación de cambios cíclicos. Al respecto, el doctor Luis María Poffi Ojero sostuvo que así como la luz supone a la sombra y el sonido supone el silencio, junto a las fuerzas del progreso están necesariamente las fuerzas del regreso. Problemas prácticos, brevemente. Más que ese. Problemas prácticos, artículo 272.
Procederá al divorcio administrativo. Hay un error, porque dice primero, o estos sean mayores de edad y luego se les escapó, y en el segundo párrafo dice que el divorcio así tenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de 30 años. Evidentemente es un error legislativo. A ver, así dice ahorita. Así dice. O sea, si hijos menores de 30 años no hay. Es un error, es un error. Bueno, pues así está la ley. Sí, así está la ley. Sí, pero el criterio que se ha tomado es que sí vale. Sí. No, bueno, pues es que el criterio, pues ya la ley, como que no es tan importante. Es idea. Es su interpretación. Muy bien. Cuestiones prácticas. Artículo 79. En la resolución en la cual se decrete el divorcio incausado, el juez declarará que él o el excónyuge podrá tener derecho a alimentos cuando demuestre, ojo, cuando demuestre en la vía incidental, los extremos del artículo 311 de este código, así como durante su matrimonio se dedicó preponderantemente, ahorita lo comentamos, preponderantemente, a las labores del hogar, ojo, y a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, si los hubiere, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, ojo, suficientes para la subsistencia. Ese es el 279. El 288. En los casos de divorcio incausado de los matrimonios bajo régimen de separación de bienes, si uno de los cónyuges fuera el que se dedicó preponderantemente, ojo, a las labores del hogar, ojo, no dice y. En la pensión compensatoria dice y. En la indemnización compensatoria dice ¿por qué? No lo sé. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Sí, porque no tienes que cumplir. Tienes Tienes que que hacer hacer. alimentos Y la indemnización. es Muy bien. O sea que la compensatoria es mucho más laxa que alimentos. Ponderando los derechos, yo creo que hay que velar más por alimentos que por la indemnización. Correcto. Y es mucho más laxa porque te da la posibilidad de una u otra en la indemnización, y en alimentos tienes que comprobar las dos. Yo creo que es un error. Eso es un error de compensación. Ya tienes bienes suficientes para subsistir, entonces los alimentos se vuelven. No, porque al momento del decreto de alimentos no existen esos bienes, va a ser posterior a la indemnización. Entonces no subsisten. Ojo, tú da de alta a tu mujer aunque no trabaje. Pues sí, Esto no es camino Es el derecho laboral. porque no trabajo. Para pelear. No te lo van a valer con el mínimo. Ah, claro. Aquí se aumentó del 40 al 50% en la parte final, dice, misma que podrá ser hasta del 50, antes decía del 40. ¿Por qué preponderancia? Hay quienes lo han interpretado como exclusivamente, en lugar de leerlo como viene en la ley, en el otro artículo, en el último, no viene la vía incidental, y en el 279 sí viene la vía incidental. Y ¿por qué preponderantemente? Les decía que algunos lo han leído como exclusivamente. Preponderantemente no es exclusivamente. No es exclusivamente. ¿Por qué tampoco dijo predominantemente? Predominantemente tampoco no es lo mismo que preponderantemente. Pues ya da miedo que legislen los legisladores. De veras, dejan un regadero de errores y de inconsistencias. Lo primero que debieran de hacer ya los legisladores es agarrar la onda de que el juez ciertamente debemos de juzgar con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de pueblos originarios, con perspectiva de personas con discapacidad, con perspectivas de adultos en plenitud, como ahora se les llama a los adultos de la tercera edad mayores, soy el más bonito, adultos en plenitud. Los legisladores tienen que hacer lo mismo, que los jueces tienen que juzgar con esas perspectivas, y también no juzgar, no legislar sincrónicamente como siempre lo han hecho. ¿Y qué es legislar sincrónicamente? Que nada más toman en cuenta lo que está pasando ahorita. No legislan diacrónicamente. ¿Qué es diacrónicamente?
la capacidad de adaptabilidad en una sociedad totalmente cambiante. ¿Por qué el derecho se ha complejizado? Porque la sociedad se complejizó. Y era lógico. Si la sociedad se complejizaba, o se ha complejizado, el derecho también se ha complejizado. La verdad, para mí ha sido un gusto tener el atrevimiento de venir con un grupo tan selecto. Como siempre lo he dicho, ahorita yo no estuve en la barra mexicana Colegio de Abogados, ahorita estuve en Matacanes y Microfonía, aventándome en una parte muy alta. Está la adrenalina, todo lo que da. Desde ahorita les agradezco como lo escuché, de Pedro Salazar Ugarte, me encantó esa frase y ahora se la robo. Gracias por la hospitalidad que le den a mis ideas y gracias también por el filo de sus objeciones. Muchas gracias.